Las familias todopoderosas del crimen organizado, las familias que lo tienen todo, inclusive hasta respeto o temor por parte de la sociedad. ¿Qué pasa el día que el proveedor de esa familia, que el delincuente, que también pudo haber sido un padre amoroso, un hermano comprensivo, un esposo dadivoso, de pronto pierde la vida? Es abatido, es asesinado por sus adversarios o por la misma autoridad. ¿Qué sucede con la familia? ¿Hay estigma? ¿Hay miedo? ¿Hay rechazo de la sociedad? Hoy en Punto Cero analizamos el tema de los deudos del crimen organizado. Vamos a presentarle un reportaje. Nuestro equipo se fue hasta Michoacán. Allá habló con viudas de Apatzingán, con viudas de los Caballeros Templarios. Además, aquí en el estudio, Fegui Ostrowski nos habla sobre el tema de la viudez, sobre el perfil psicológico tanto de los criminales en su ámbito familiar como también de sus seres queridos. Todo esto y más hoy en Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a hablar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Las viudas de Apatzingán, Michoacán, son uno de los daños colaterales de la lucha contra el crimen organizado. Cifras del INEGI reportan un incremento. Veamos el siguiente reportaje. Noticias MBS. En Apatzingán, municipio enclavado en el sur de Michoacán, el número de viudas creció en la primera década del siglo XXI, justo cuando surgió el cártel de la familia michoacana, grupo dedicado al tráfico de droga, la extorsión y el secuestro. Casi 3% de las mujeres que habitan esa zona son viudas. Además, 11.6% de sus hogares son encabezados por un jefe o jefa de familia. En 2000, el Censo de Población y Vivienda arrojaba que en Apatzingán había 3.793 hombres y mujeres viudos. Para el 2010, el censo ya reportaba un incremento de 16%, pues ya había 4.528 personas en situación de viudez, la mayoría mujeres. Según datos oficiales, la familia michoacana surge en 2006 a partir de escisiones de cárteles como el de los Zetas. Las cifras reportadas por el Censo 2010 aún no reflejan datos estadísticos de 2011 a 2013, años en que en Michoacán la confrontación entre autoridades y crimen organizado se agudizó y surgió el cártel de los Caballeros Templarios a partir de una ruptura con la familia michoacana. Ser viuda no es fácil y menos si la pérdida es producto del crimen organizado, reconoce la psicóloga Fegui Ostrowski. Es un verdadero shock que va a afectar muchísimo a las personas y además los va a llenar de muchos miedos, de ira, de enojo, pérdida de vida social y aislamiento. Va a haber muchos problemas económicos, especialmente las mujeres. Andrea, una de las viudas de Apatzingán, se niega a hablar. Está harta de contar cómo se enteró de que su marido, empleado de la Comisión Federal de Electricidad, había sido víctima del crimen organizado cuando se dirige a Guerrero. Es su hija María quien narra los hechos. Se fue un jueves y a nosotros nos avisaron el domingo. Hagan de cuenta que nos avisaron y en eso ya venía la carroza. Y nos cambió la vida totalmente porque allá en el rancho no hay trabajo. Vinimos con mi mamá a rentar, mi hermana está estudiando, yo dejé de estudiar. Para resarcir parte de los daños que provoca la viudez y la marginación en uno de los municipios más azotados por la violencia, la Secretaría de Gobernación ha implementado diversas iniciativas, entre ellas una cooperativa de frutas deshidratadas. Desde 2014, más de 60 mujeres fueron convertidas en microempresarias por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segov. Tomaron cursos de administración de empresas, les enseñaron el proceso para deshidratar plátanos, mangos y papaya y también para producir polvo de limón. Se destinaron 10 millones de pesos, entre otras cosas, para comprar una deshidratadora solar de la cual ya son propietarias. Habla Pablo Vázquez, responsable del proyecto. En general en Michoacán es un tema el de hogares con jefaturas femeninas. En este caso hemos puesto énfasis en el tema de la jefatura femenina y también atendiendo modalidades de este tipo de hogares donde a lo mejor sí ha habido procesos de victimización por las circunstancias de violencia en el pasado.
Esta cooperativa suma a viudas de todos los bandos. Está la esposa de un miembro del cártel de los Caballeros Templarios que no pudo sostener el negocio de motos que éste le dejó. También es cooperativista la esposa de un policía federal asesinado como parte de la guerra contra el crimen organizado. Aún no se comercializan sus productos. En diciembre esperan conseguir todos los permisos sanitarios para comenzar a vender formalmente sus productos e incluso exportarlos. Durante nuestra visita, el equipo luce mermado. Muchas mujeres contrajeron el virus de chikungunya y no asisten a su centro de trabajo. Otras están molestas pues les urge comenzar a cobrar. Pero el fin del trabajo las relaja. Pablo, el coordinador del proyecto, les ofrece un aventón. Ya en la camioneta, ellas comparten anécdotas de sus primeras ventas, una de ellas con los militares que resguardan Apaxingán. Si le contáramos, no, pues somos el grupo de las viudas. ¿Son viudas? Querían que les pasáramos el número y bueno. Y sin comprarlo. No, sin comprar no. Reconocen que ser viudas en Apaxingán es difícil, pero también que la necesidad de salir adelante les dio valor. Apaxingán es el cuarto municipio con más defunciones generales en todo el estado. Ahí nació Nazario Moreno, el Chayo, líder de los Caballeros Templarios, muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales en mayo de 2014. El pasado 18 de agosto, el presidente Enrique Peña regresó al municipio para inaugurar un hospital regional. Reportajes MBS, Nayeli Cortés. Hablamos sobre los deudos del crimen organizado. Esto es Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Regresamos con más. La viudez, la pérdida del ser querido, la pérdida del ser amado, cuando el ser amado estuvo vinculado a la delincuencia organizada. Hay una doble victimización, hay un estigma social, hay una situación que es totalmente opuesta, depende de la zona en donde estemos. Hoy en Punto Cero hemos analizado el tema de las viudas. Particularmente en el reportaje anterior hablábamos de las viudas de Apaxingán, pero hay que ampliar un poco el panorama. No son únicamente viudas, también son huérfanos, también son personas que perdieron a su ser querido, que tenía otro rol, que también era un padre amoroso quizá en algún momento, o un hermano amoroso, o una persona que veía por el bien de su familia y se dedicaba al crimen organizado. Hoy nos acompaña aquí en este espacio, aquí en Punto Cero, Feggy Ostrowski. Feggy, bienvenida. Muchas gracias. Un honor tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Oye, Feggy, entre varios títulos, entre varias obras, entre varios de tu trabajo profesional, eres autora del libro Mentes Asesinas. Así es. Has analizado los perfiles psicológicos de muchas personas, de muchos criminales inclusive. Y bueno, hoy queremos invitarte para que nos cuentes cuál es la situación que vive, por ejemplo, una esposa que pierde a su esposo en un enfrentamiento o abatido por la policía o por un cártel rival en distintas zonas del país. Hay una estigmatización, le dicen, oye, es que tú, aparte de ser viuda, también eres la viuda de un criminal. Bueno, yo creo que como tú mencionabas ahorita, depende de la zona del país. Claro. La verdad es que los mexicanos, la convivencia con el narcotráfico no es nueva. Llevamos muchos años conviviendo. En una parte inicial como que los veías lejanos y sí había este periodo en donde decías, eso es malo, no está bien, no es bueno. Luego decías, bueno, sí es malo, pero finalmente no se mete conmigo y a los que matan pues es porque tenían culpas y están involucrados. El famoso periodo de la Pax Narca, ¿no? En donde nadie se metía. Exacto, y que se maten entre ellos y a mí no me afecta. A mí no me afecta. Y actualmente pues ya nos está afectando a todos, claro, en diversas, como lo estamos viviendo, no le tengo que contar a las personas que nos escuchan y nos ven ahora. La viudez es un proceso que significa vacío. Es un periodo muy complicado en la vida de una persona, para todos. En general, como que lo asocias con la etapa de la tercera edad, en donde pierdes a tu pareja, en donde muchas veces después de un proceso de enfermedad. Pero cuando es una muerte repentina que no te esperabas, entonces estamos hablando en general de mujeres que su pareja o su esposo pues era el proveedor. Claro. Entonces no solo es la parte afectiva, sino el que sostenía a la familia. Muchas mujeres no están acostumbradas a trabajar. Es visto malo que trabajen y ahora tienen que salir a ganar el dinero. Pero como tú decías, en ciertos lados, pues sí, mira, era esposa o pareja del narco. Muchos de ellos tienen varias parejas al mismo tiempo y entonces está saliendo a la luz y en que algún tenían momento otros se
encuentran inclusive hasta en el funeral. Claro, y no solo entre el narco, en la población mexicana es frecuente, ¿no? Pero bueno, cuando ves en el norte, cuando ves en Sinaloa, en Culiacán, pues hay una glorificación. Y entonces, por ejemplo, lo que estamos viviendo con el caso de la fuga de Joaquín Loera, del Chapo, en donde la gente está encantada, en donde alguien que es un criminal es visto como un héroe, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta relación amor-odio que se ha tenido con el narco, en donde se ha convivido, en donde el narco, sobre todo en el norte, pues daba trabajo. Y los jóvenes dicen, aquí no hay trabajo, el gobierno no nos da trabajo. Y no nos da calles, y no nos da avenidas, y no nos da escuelas, que en su momento lo hizo el cártel de Sinaloa, que en su momento el Chapo Guzmán construyó escuelas, construyó también caminos, y es muy querido dentro de la tierra sinaloense. La gente sinaloense. está, bueno, pero déjate la tierra sinaloense, entre la población que dijo venció a los malos, que es el gobierno. Claro, ¿no? Además se burló del gobierno. Entonces, de una cárcel de alta seguridad. Cuando ¿no? todo el mundo no tiene ninguna credibilidad en torno al Entonces no hay federal. Hay explotación, hay corrupción y representa a un héroe. Pero entonces, es muy distinto, por ejemplo, dentro de los perfiles, Joaquín el Chapo Guzmán, que se ve como un héroe, a una tuta, por ejemplo, de Michoacán, que tiene un perfil quizá un tanto fanático, religioso, que es visto como extorsionador, que de hecho difunde videos de cómo está dominando a los políticos, son distintas. Claro, bueno, en el narco tienes que ver, y en todos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te identificas con los malos cuando vas al cine? ¿No? En general los buenos te caen un poco gordos, porque dicen, son aburridos, ¿no? Los buenos son muy aburridos, los malos son interesantes y te vinculas más porque ninguno de nosotros es bueno. Bueno, a lo mejor tú sí, pero yo no soy buena. No creo. Y entonces dices, esta persona es más cercana a mí. Admiras a los que son inteligentes, a los malos inteligentes. Malos y tontos no los admiras. Admiras a alguien que tenga cierta presencia. No tiene que ser que sea guapo o no guapo, es la presencia. Alguien astuto, con presencia. Por ejemplo, si ves Hannibal Lecter, claro, tiene un atractivo importante. Es un hombre culto, un hombre que además tiene que planear sus asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos fascina. Y entonces la tuta no representa eso. Y cuando hablas del narco... ¿Qué representa la tuta, por ejemplo, bueno, para ti, representa, cuando hablas... Es que yo creo que el narco no podemos hablar nada más de una persona. En el narco hablas de los capos, de los grandes líderes, hablas del sicario, hablas del que lava dinero, hablas del que protege, que en general son ex policías o policías. Inclusive a veces del narcomenudista. Exacto, y del que planta. Del que está sembrando la coca, por ejemplo, del que la tiene que cosechar. Es un perfil diferente. Y hay lo que hablábamos hace un momento. En Sinaloa está la admiración hacia el crimen organizado, está casi que la beatificación de Joaquín el Chapo Guzmán, pero la realidad es que no todos los capos llegan a ser como Joaquín el Chapo Guzmán. La mayoría se quedan siendo narcomenudistas, sicarios en algunas ocasiones. Depende del lugar que ocupes. Del porque lugar otros donde que vaya he entrevistado, creciendo, por supuesto. A uno que tuve oportunidad de entrevistar. A un narco. A un criminal. Bueno, es que son 370 internos de muy alta peligrosidad que he visto. Entonces, entre ellos sí vi a varios narcos. Y a uno de ellos, bueno, lo habían tratado de rescatar 3 veces. O sea, del penal. Cuando lo apresaron, un grupo de personas lo trató de rescatar, mataron a varios que lo estaban cuidando, lo volvieron a tratar de rescatar, o sea, varias veces. El tener tantos recursos económicos sí corrompe. Claro. Y claro, cuando yo comentaba con alguien, le decía, se escapó el Chapo, y la gente dice, no se escapó. Con tanto dinero rascas hasta con las uñas, con los dientes, querido. No, y además con un sistema totalmente lleno de corrupción como es el mexicano, podías fácilmente cavar un túnel y salir. Fegui, tenemos que hacer un corte comercial, pero ¿te parece si regresando platicamos sobre el otro lado de un criminal? El lado amoroso, el lado afectivo, el lado personal, y bueno, pues cuando se va, cómo afecta dentro de la familia. Esto es Punto Cero, platicamos sobre el tema del crimen organizado, los deudos del crimen organizado, con Fegui Ostrowski. Hacemos un corte en mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Seguimos en Punto Cero, hablamos sobre los deudos del crimen organizado, estamos con Fegui Ostrowski. Fegui, te decía hace un momento, antes de irnos al corte comercial,
¿Qué es lo que sucede del otro lado del capo, de ese hombre que tiene la pistola, que es peligroso, que puede ser admirado o repudiado por una sociedad, pero que al mismo tiempo puede ser un padre amoroso, un esposo comprensivo? ¿Qué es lo que pasa Bueno, ahí? la verdad es que muchas veces sí tienes una personalidad de psicópata, en donde sí son manipuladores y maltratan a las parejas, pero en general muchos de ellos son seductores. Nada más como un paréntesis te puedo decir que Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, que tuvo oportunidad de estudiarla, era una buena madre y una buena abuela, y te enseñaba la foto de su nieta con mucho orgullo. Entonces, estas personas, pues muchos de los grandes capos son muy seductores, tienen muchas parejas, les dan muchos recursos, se desprenden fácil de los recursos, y bueno, el problema es que ahora ¿quién los mantiene? Claro. Y sobre todo, pues el shock que causa para una viuda es que no hubo una enfermedad, de repente de un día para otro ya no tienen a la pareja. ¿Has platicado con las viudas, por ejemplo, Feye, en algunas ocasiones? Porque yo no sé cómo será este shock. De alguna manera debían de saber que esto podía pasar en cualquier momento. Sabían en qué pasos estaban sus parejas, casi siempre. Todos, bueno, no, ni siquiera los narcos se están dando cuenta ni piensan que les puede pasar. O sea, se sienten invencibles. Bueno, te voy a decir una cuestión, estamos dispersándonos un poco, pero la pena de muerte, ¿no? O que te quedes 2000 años en la cárcel. Ahorita ya tienen, creo que es una cana perpetua, el Mochorejas tiene 2000 años, porque cada vez aumentan secuestrados y no se han acabado. Pero eso no es lo que impide que la gente cometa crímenes. Dice, no, la gente dice, bueno, prefiero morirme, vivir padre, y morirme, pero a mí no me va a tocar. No piensan. Sí sienten que esa parte afectiva, cuando les dices, bueno, ¿y por qué no vas a delinquir? Bueno, porque ya no quiero que mi familia sufra. Hablan de emociones. Y lo mismo hablan ellas, ¿no? Es un buen proveedor, es mi pareja, ¿no? Y es seductor, son seductores, muchos de ellos. Me decías que tienen a veces muchas parejas y lo aceptan entre ellos. Pues bueno, no les sí, gusta mucho, pero eso también es una visión de la mujer mexicana, que se acepta como un objeto sexual, que se deja comprar. En un país muy machista. Bueno, que se deja comprar por coches, por vestidos, porque le compran, lujo. Que le compran las concursos de belleza. Claro. Sí, entonces creo que ese es un problema importante, que cada vez la mujer está saliendo más adelante por sí misma, pero varias mujeres dicen, no, yo no puedo trabajar, qué vergüenza que voy a trabajar, y ahora tienen que trabajar. Muchas tienen miedo a que haya también venganza de otros grupos. Entonces, es una verdadera tragedia, porque la viudez se vive no solo por la carencia económica, que es muy fuerte en la mujer, pero la carencia emocional. Tardan mucho en reponerse la sorpresa, tienen que sacar adelante a los hijos. ¿Qué pasa en la mente, en la psique de una persona? Estoy pensando en una familia que en un momento lo tuvo absolutamente todo y de la noche a la mañana pierden absolutamente todo. Y además, pienso por ejemplo en Michoacán o en estados más conservadores, sí son señalados como que, ay, tú eras la mujer del narco, tú eras la mujer del malo. Pero ellos ya sabían que era la mujer. Sí, claro, ya lo sabían, pero en ese momento donde se va, había poder, se pierde todo. Alguien lo protegía. Mira, hay de todo. Claro. En psicología se habla del término resiliencia. Y es la persona que es capaz de transformar experiencias negativas en positivas. Y hay algunas de ellas que después, el proceso de duelo dura alrededor de 2 años. Digo, pero no hay recetas para el dolor psicológico. Pero la primera parte te duele, estás desorientado, la segunda parte estás muy enojada, podrías decir, me debería haber portado mejor, o ¿por qué me hiciste esto? Le reclamas al muerto, ¿por qué me hiciste esto? ¿Me dejaste? Oye, a ver, ¿no? esa parte de la ira, y no pensando en las viudas, pensando en los huérfanos, por ejemplo, no se transforma después en una venganza, me las van a pagar, me quitaron a mi papá, etcétera. Por supuesto. Y luego, pues, hay otra parte en donde vas transformando ese duelo o no lo transformas. Y entonces te reincorporas y es lo que... ¿Quién sale adelante? Muchas veces sales cuando tienes una red de
de apoyo social y familiar. Las mujeres muchas veces, en contraposición a los hombres, las mujeres tenemos muchas amigas. Claro. Y la red, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, pero también cuando somos amigas, somos muy amigas. Y esa red es la que te da el soporte afectivo y el soporte psicológico. Entonces, mientras existe esta red familiar o social, que México es un país muy de muégano, la gente logra mejorar su sentido de... Vives un estrés espantoso. El estrés es una respuesta fisiológica ante el peligro. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado hoy aquí en Punto Cero. Te leemos, buscamos tu libro. Muchas gracias, Fegui. Al contrario, muchísimas gracias. Punto Cero salió a la calle y le preguntó a usted por qué la sociedad en algunos casos termina rechazando a los deudos del crimen organizado. Esto es Punto Cero, mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Regresamos con más. Por todo lo que conlleva ser narcotraficante, ¿no? No tienen culpa. Pues simplemente por reputación, ¿no? A lo mejor estar cerca de una persona que tiene familiares que se dedican a hacer algo ilícito, nos pone así como que en un plano de que estamos con malas personas. Simplemente por eso. Por lo que puede decir la sociedad, no tanto porque las personas sean malas, a lo mejor ellas se dedican a otras actividades, ¿no? Y nada más un familiar incómodo es el que tiene esa mala reputación. Hasta aquí llegamos por esta noche en Punto Cero. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos todos los días, de lunes a viernes, en punto de la 1 de la tarde, en noticiasmbs.com o en el 102.5 FM en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.